Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta Conciencia Fiscal, un espacio para el análisis y la reflexión, conducido por el licenciado Franklin Ruiz. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Gracias por volvernos a sintonizar un martes más en su programa Conciencia Fiscal. Recordemos que siempre tenemos invitados nacionales e internacionales en este su programa. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden localizar a través de Facebook, como Franklin Ruiz, en Twitter como con X-Ruiz, con X-Frank. Hoy tengo un invitado especial. Vamos a hablar sobre efectos laborales a la luz de una crisis imprevista, hacia dónde iremos. Tengo de entrevistado a mi amigo Juan José Díaz Mirón. Vamos a platicar un poco de este tema, pero antes de iniciar vamos a leer un poco de su currículum. Él es abogado, Juan José Díaz Mirón, es egresado por la Escuela Libre de Derecho, es especialista en el campo de Derecho del Trabajo, es especialista y asesoramiento bilingüe en grandes empresas, de industria y los servicios. La revista especializada Chambers and Partners lo ha calificado como abogado eminente y en el despacho al que pertenece Buffet Díaz Mirón y Asociados SC ha sido nombrado miembro de las firmas líderes en México. Cursó el programa de alta dirección de empresas AD2 de IPADE y cuenta con la maestría de Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho. Así también estudios de psicología por Preskia University en Kentucky, Estados Unidos. Desde el punto de vista, sus publicaciones es un activo participante del LexOnly en un foro legal internacional que convergen abogados y empresas para compartir sus ideas y estudios como coautor de la Ley Federal del Trabajo comentada en 2019 por la editorial Tirán Loblanche. En cuanto a la academia, es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y de la Asociación de Abogados de Empresa. Como subdirector laboral de INDEX, participa activamente, como ponente en cursos nacionales e internacionales sobre derecho del trabajo y recursos humanos. Su visión se centra en el desarrollo humano y a través de la empresa y la productividad y medidas estratégicas que generen el bienestar a los trabajadores y a los empresarios. Gracias, mi amigo Juanjo, por regalarme esta hora de tu tiempo y poder charlar sobre estos efectos laborales a la luz de una crisis imprevista. Hombre, mi querido Frank, buenos días. Un placer para mí estar contigo y con todos los que seguramente son muchos te siguen. Gracias por la invitación y yo encantado de estar aquí, mi viejo. Sí, amigo. Bueno, recuerda que en esta parte, ahorita esta pandemia nos ha generado, sobre todo ha generado en este sector empresarial, una incertidumbre y sobre todo a los empleados, a los empleadores también, en este caso, algunos cuestionamientos y algunos planteamientos de qué va a suceder respecto a ello, ya que en materia fiscal y laboral no hemos visto por parte de la autoridad ningún beneficio. Por eso te doy el uso de la palabra, mi querido Juanjo, para que nos des un poco de los antecedentes de este panorama. Claro, mira, mi querido Frank, híjole, ¿qué va a suceder? Yo creo que es una de las preguntas más difíciles de responder. Y antes, si estás de acuerdo, hay que platicar de qué sucedió, ¿no? O sea, qué diablos fue lo que sucedió y qué nos trajo hasta aquí, ¿no? La realidad es que tú sabes que yo soy un fiel creyente
del alma de nuestra nación, y creo que nuestra nación es un alma obrera, ¿de acuerdo? Por obrera me refiero a una nación de trabajo y de trabajadores, en donde el grueso poblacional es una población trabajadora. Esa ha sido nuestra ventaja competitiva, ha sido nuestra distinción, ha sido nuestra bendición en muchos sentidos y maldición en otras, pero es lo que somos, es el alma que tenemos, ¿de acuerdo? Y por eso los efectos laborales, lo que pasó y lo que pasará, es muy importante para nuestro país. ¿Qué pasó? Yo creo que sencillamente, y resumiéndolo al más no poder, pues estamos siendo y estamos viendo los efectos de una pandemia global, en palabras de nuestro gobierno, que no es culpa de nadie, mi querido Frank, no es culpa ni tuya, ni mía, ni de los empresarios, ni de los trabajadores, ni de nadie. Es una pandemia que no sabemos de dónde vino, pero nos vino, y vino a poner en entredicho nuestra ley, nuestro sistema, nuestra productividad y todos los núcleos que hasta hace 2 meses veíamos y en los que creíamos. Y tú y yo como abogados, antes, inclusive hoy, te veo a ti y me veo a mí mucho menos formales que antes, mucho más casuales. A mí me ves con mi pelo, ya me lo dejé de cortar, tú sigues muy elegante allá arriba en la tapa, pero desde esos pocos cambios o de esos microcambios hasta los cambios fiscales, financieros y macroeconómicos, yo creo que se nos vino una etapa inusitada, se nos vino una vorágine de cambios que no esperábamos, y eso afectó y ha afectado nuestra alma, que es el alma laboral. El gobierno... Sí, es que es muy... Dime. Es que es muy importante lo que acabas de mencionar, Juanjo, y discúlpame que te interrumpa, pero tú abarcaste todo en 2 palabras. Dijiste un efecto global en un aspecto macro, financiero y laboral. O sea, estás enmarcando realmente el panorama que nos espera para después de la pandemia. Ahorita, la parte de lo que nos estás hablando, nos estás dando el panorama de pie a pa, de lo laboral a lo financiero. No, y si lo extrapolas un poco más, mi querido Frank, no solo es un efecto enorme en el tema laboral y financiero, sino en el tema social del país y del mundo. Hoy está en entredicho el núcleo familiar, la familia está en crisis, los niños están fuera de clase, los niños están sufriendo ansiedad que antes no tenían porque están en casa encerrados, con clases en casa. Las mujeres o hombres, padres y madres están siendo también mises y maestros al mismo tiempo que trabajando desde casa. Entonces, los hilos finos que tejían el fundamento social, el fundamento laboral, el fundamento económico en nuestro país, todos los hilos están puestos hoy en entredicho y están en la mesa. Hoy nada es igual que hace 2 meses y seguramente en 2 meses de hoy nada será igual que ahorita. Entonces, te cedo la palabra para que me preguntes porque sé por tu cara que ya tienes algo interesante que preguntar, pero mi punto aquí es lo laboral, lo social, lo financiero, sacando todo de derecho hacia el tema familiar, todo está en entredicho y todo está en veremos ahorita. Es muy cierto lo que acabas de mencionar. Y ahorita el mundo laboral y la pandemia como tal, como tú lo acabas de mencionar, pues son 2 factores muy importantes en el cual ha reaccionado el mundo. Y sobre todo, como tú dices, no solo va a afectar a nuestro país, va a afectar es un o sea, ya están tensiones. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se prevé hacer respecto a estos efectos de esta pandemia?
Mira, mi querido amigo, el efecto principal de esta pandemia hoy, yo lo equiparo a la obligación principal que tenemos todos. Y por todos me refiero laboralmente a empresarios, que son patrones, trabajadores y sindicatos. A esos tres sujetos me voy a referir ahorita. La obligación principal que tienen todos estos sujetos es salvar a su empresa. ¿De acuerdo? Lo que hoy debemos de evitar es una quiebra generalizada del sistema productivo mexicano en 2, 3, 4 o 6 meses. Porque el efecto más adverso que esperamos es una quiebra generalizada. Hoy muchos trabajadores me hablan o me consultan, me llegan correos diciendo, oiga, licenciado, quiero demandar porque me quitaron derechos, porque me quitaron sueldo, XXX. Número 1, hoy no podemos demandar porque las cuentas están cerradas. Número 2, si no salvamos a las empresas, si no somos solidarios con las empresas y con los sindicatos y con los empresarios, en 4, 5, 6 meses o un año, seguramente no habrá ni empresa a quien demandar. Entonces, hoy lo que nos debe preocupar no es demandar ahorita, sino sobrevivir el ahorita para tener mi trabajo en 6 meses o un año. ¿De acuerdo? Porque hoy sin duda, Frank, no te estoy regañando, viejo. Hoy sin duda, Frank, No te preocupes. Es un momento en donde a la vieja usanza no estamos ganando, nadie está ganando, el empresario no está ganando, el trabajador no está ganando. Hoy, en muchos sentidos, es un tiempo de perder. El trabajador y el patrón tienen que perder lo menos posible. Y entonces, aquí sí, esa era mi obligación principal, salvar a la empresa. Hoy, el primer efecto de esta pandemia en el tema laboral fue una suspensión, ¿de acuerdo? Una suspensión derivada no de la declaración de contingencia sanitaria. Ojo, creo que al principio sabes que hubo mucha confusión sobre eso. No hay una declaración de contingencia sanitaria, no estamos en un régimen de aplicabilidad del 42 bis de la Ley Federal del Trabajo ni el 427. No estamos en esos regímenes legales. Ahorita eso no aplica, ¿de acuerdo? Lo que sucedió fue la declaratoria de emergencia sanitaria con efectos, entre comillas, desconocidos, con efectos, ya sin comillas, hasta hace 2 meses no legislados, ¿de acuerdo? Que nos dejaron a los trabajadores y a los patrones como responsables de nuestra viabilidad y de nuestra productividad. Entonces, a la luz de esa declaratoria y a la luz del hecho de que hay cero productividad en muchos rubros, muchas empresas están teniendo que ver forzadas a negociar una baja de prestaciones, una baja de salarios, menos jornadas, etc. Y esto está causando, en algunos casos, discordia, pero en otros casos, muy celebrables, mucha solidaridad y mucha, más que nunca, mucha ayuda mutua entre dos sectores que estaban polarizados y que hoy empezamos a ver, empiezan a juntarse, que eran trabajadores y patrones. Exactamente, bro, y en esta parte, Juanjo, me gustaría, y lo acabas de señalar, es una parte muy fundamental lo que acabas de mencionar, diferenciar lo que señala el artículo 42 y 427 de la Ley Federal del Trabajo, porque mucho ha generado mucha confusión desde el inicio de esta declaración de emergencia. Como tal, también es muy importante, y ahí va mi siguiente pregunta, Juanjo, ¿tú qué ves el panorama laboral? ¿Sería necesario realizar un plan de negocios para apoyar al sector empresarial? Sí, yo creo que sí. Ojo, déjame, no te voy a corregir porque no me atrevería a corregirte, mi querido maestro, pero no es necesario un programa de apoyos para el sector empresarial. Yo me referiría al sector como al sector productivo del país. Y te diría,
Por supuesto que sí es necesario un programa de apoyo al sector productivo del país, en cuyo sector englobo a los sindicatos, patrones y trabajadores. Porque como te dije al principio, siendo una nación de trabajadores, si comprometemos el sistema productivo y luego entonces perdemos más trabajo que nunca en la historia del país, la tercer crisis que tendríamos, mi querido maestro Frank, no es de salud, no es económica, sino es una crisis social sin precedentes, inusitada y a la que no queremos enfrentarnos. Es muy importante eso, y Juanjo, en esta parte, una de las formas de responder a esta aparición del COVID-19 en todo el mundo, y sobre todo lo que tú acabas de mencionar, ¿cuáles serían los mecanismos ideales para poder apoyar este sector? Y sobre todo, serían dos preguntas. La siguiente, ¿cómo van a responder el tema de los sindicatos? Porque también es otra de las partes fundamentales que también se afecta al sector, ¿no? Claro, sin duda. Mira, qué bonita pregunta, mi querido Frank. El sindicato y el tema sindical históricamente en México, desde nuestra revolución, desde Porfirio Díaz y Cananea y Río Blanco y los Flores Magón, siempre ha sido un tema de antagonismos. El tema sindicato y patrón siempre ha sido visto, hasta por la Academia Mexicana, como un tema de antagónicos, ¿de acuerdo? De intereses diversos y de antagonismos. Más hoy, con el discurso de algunos de nuestros líderes políticos, que en lugar de tener un discurso de conciliación y mediación, tiene un discurso de más distensión y separación. Eso es muy complicado, pero hoy, a la luz de la peor crisis que México ha vivido en su historia, hay muchos sindicatos que estamos viendo realmente dar cuenta de un hecho, mi querido Frank. Sin empresa no hay sindicato, y sin trabajadores tampoco hay empresa. Entonces, no, en realidad, es posible que en 1908, 7 y 10 hubiese otras condiciones, pero al día de hoy, a la luz del siglo XXI y a la luz del 29 de abril, hoy el sindicato, empresa y trabajadores están siendo mucho más unificados que nunca bajo un esquema de productividad en donde hoy salvar a uno implica salvar a todos. Y eso lo celebro mucho, ¿me entiendes? Porque eso nos da a nosotros, los jóvenes abogados, un indicio de lo que se puede venir en un futuro, o de que el futuro puede estar en sanar las diferencias antagónicas que traíamos, para dar cuenta por fin que, siendo una relación de simbiosis entre sindicato, empresa, o trabajadores y empresa, podemos salir, y seguramente salir más fuertes que antes. Y déjame ahí, Juanjo, remitirte a lo que tú acabas de mencionar con la reforma del 2019 en materia laboral, que fue en el tema de los sindicatos, que va siendo un tema de transición. Es muy importante lo que acabas de mencionar, y sobre todo puntualizar esos elementos que tú dices. Haz de cuenta, si no hay empresa, no hay sindicatos; si no hay sindicatos, no hay trabajadores. Entonces no tenemos nada, y muy, muy importante esa parte. Ahora, tú como especialista, Juanjo, en materia laboral, me gustaría que nos hablaras un poco de aquellos mecanismos que puede utilizar el empresario para esta crisis, para superar esta crisis. El mecanismo, mi querido Franklin, perdón, Frank, es que no sé por qué me dan ganas de decirte Franklin, como estoy regañando, pero el mecanismo, siguiendo la misma línea que traíamos de unificar y de la simbiosis, el mecanismo es uno, y es sencillo. El mecanismo se llama acordar. El mecanismo se llama voluntad de las partes. El mecanismo se llama el diálogo y la plática.
jurídicamente consagrado en un artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo que dice textualmente que las relaciones y los contratos de trabajo obligan a lo expresamente pactado. ¿De acuerdo? Si nos enfocamos en esta belleza de artículo 31 y un poco olvidamos el resto de la ley, ahí está el mecanismo para salvarnos, ahí está el mecanismo para hoy poder reducir prestaciones y salarios si es necesario, para mañana hacerlas mayores y para mañana salir adelante. El mecanismo es muy sencillo y es tanto jurídico como social como humano y se llama el diálogo y el consenso, jurídicamente elevado a un documento que se llama convenio, fundamentado en el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo. Juanjo, explícanos también para que conozca aquí el público, ¿qué son esos elementos que señala el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo? Los elementos son, lisa y llanamente para tu auditorio, la voluntad de ambas partes. Es decir, si ambas partes, como si fueran cualquiera, esposa, esposo, socio, socio, aquí, patrón, trabajador, si ambas partes están de acuerdo en ayudarse mutuamente, que a veces es difícil en patrones, trabajadores, socios, esposos y esposas, a veces bien difícil, o sea, se dice fácil, pero es difícil. Si ambas partes están de acuerdo en ayudarse, ¿de acuerdo? Y llegar a acuerdos para beneficiar a ambas partes, lo que se acuerde es ley, siempre y cuando no se transgredan los mínimos, es decir, no puedes renunciar a tu salario mínimo, no puedes renunciar a prestaciones ya devengadas, pero para salvarnos hoy y para salir adelante en un futuro, todo, Frank, lo que acordemos en aras de la buena voluntad y en aras de ambas voluntades es válido y será el elemento y será el vehículo necesario para salvarnos. Ahora, Juanjo, ahí va una pregunta que me estaba realizando un amigo el día de ayer que tuve una charla. Él me comenta de que estaban llegando a un consenso para la disminución de su salario, pero sí, lo que le causaba a él incertidumbre es que no tiene fecha cierta y piensan que ese salario se va a quedar como ya de forma indefinida. En esa parte es muy importante que nos señales qué elementos o qué características debe de tomar en cuenta el trabajador para poder aceptar firmar esos convenios, porque lo que yo tengo entendido es que no le están poniendo fecha cierta y eso les genera mucha incertidumbre. Mira, tienes toda razón. Número uno, el convenio, para ser válido, creo yo como abogado, tiene que ser de naturaleza temporal. Número uno. O sea, la naturaleza del convenio tiene que ser temporal. ¿Qué tan temporal? Ojo, no depende ni del patrón ni del trabajador, Frank. Hace una semana pensábamos que la temporalidad era hasta el 30 de este mes. Ahora resulta que es hasta el 30 de mayo, ¿de acuerdo? Porque la temporalidad va a ir cambiando en tanto y en cuanto el gobierno vaya extendiendo la medida de emergencia sanitaria de acuerdo a los decretos que siga expidiendo, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. En esa parte, sí, yo te comprendo, Juanjo, y es muy importante eso. Y yo le decía, no, es que no te pueden poner fecha cierta porque todavía no hay un panorama respecto al cómo va a actuar el gobierno respecto al aumento de casos y cómo se va a llegar la forma de trabajo también y la forma de cómo conveniste tú con el patrón. Entonces, dice entonces yo no pienso firmar ese convenio. Le dije, pues está a tu disposición. Le dije, yo como abogado te comento de que eso es temporal, no puede ser definitivo. Y si te lo ponen de forma definitiva, ya posteriormente puedes actuar ante las autoridades correspondientes.
Sin duda. Inclusive es posible que por rubros y por especialidades de empresa vayan entrando en funcionamiento en distintos tiempos las mismas empresas, ¿no? Ahorita tenemos una declaratoria de emergencia para empresas o una suspensión para empresas que no son o se dedican a actividades esenciales. Tenemos entendido que poco a poco, dependiendo de los giros, las empresas podrán regresar a su normalidad. Pero lo que no hay duda, Frank, para tu amigo y para tu audiencia es en el momento en que las empresas regresen a su normalidad y ya no exista esta declaración de emergencia, las prestaciones deben de regresar. Es más, yo le diría a la gente, aprovechen para volver a platicar y posiblemente pactar nuevos paradigmas de mejores salarios en base a la productividad. Oye, déjame ganar más, pero déjame ser más productivo. O sea, todo esto está viniendo a cambiar, Frank, la mentalidad de los empresarios, de los trabajadores, de todo el mundo. Si lo aprovechamos, mi querido amigo, es posible que podamos salir más beneficiados que antes. Pero de nuevo, depende del diálogo, depende de la apertura que tengamos como trabajadores y como empresarios. Pero si lo logramos, y si en 3, 4 meses de hoy se juntan los sindicatos o los trabajadores y dicen, oigan, perfecto, vamos a jalar al doble, al triple, pero quiero ganar X, Y y Z, estoy seguro que podemos empezar a ver negociaciones colectivas e individuales con temas muy distintos que hace 2, 3 meses no soñábamos. Ahora bien, mi querido Juanjo, ahí va la siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves, ahora que señalaste la parte de las negociaciones, tú como especialista en esta materia, cómo ves ese panorama de negociación en esta materia, sobre todo para el sector? O sea, ¿sí nos puede apoyar, como tú dices, o en este caso también, depende de la mentalidad del patrón y del trabajador, como tú acabas de mencionar también? Yo creo que la negociación, mi querido Frank, la vamos apenas a conocer. Yo creo que no sabíamos, ni los académicos, ni los abogados prácticos, no sabíamos lo que era negociar hasta hoy. Y las negociaciones reales, yo creo que apenas se nos vienen. Creo que tenemos que estar abiertos a lo que sea. Y creo que tenemos que estar ávidos de cambiar en beneficio de todos, porque nos puede traer muy buenos beneficios. Entonces, yo espero que esto o esta charla en 6 meses o 1 año estemos celebrando el nivel, el profesionalismo y las negociaciones ganar a las que pudimos llegar. Es lo que yo espero. ¿Y tú crees que también llegue a generar que esos cambios sean productivos y se vea reflejado en la Ley Federal del Trabajo? Mira, la Ley Federal del Trabajo, ahorita, mi querido Frank, está muy en entredicho, porque ahorita la ley es inaplicable, amigo. Y cuando nos dimos la tarea de reformar la ley y darnos nuestra nueva reforma y nuestros nuevos esquemas de justicia laboral, tanto la judicialización del sistema como la profesionalización del sindicalismo, nunca nos imaginamos que este año 2020 lo que iba a venir a hacer es evidenciar que nuestra ley, en lo general, está vieja, está desactualizada. Nuestra ley tendrá obligatoriamente hoy que contener novedades que ya no son novedades, como trabajo a distancia, trabajo desde casa, diferentes patrones, esquemas de productividad. Hoy la realidad, mi querido Frank, ya superó por mucho la ley. Nuestra ley está comprometida completamente. Para mí es doloroso decirte lo que te dije hace rato. No son aplicables ni el 42 bis ni el 427. No estamos en los supuestos. Hace 3 meses me hubiera vuelto loco yo de decirte, Frank, no hay un supuesto legal aplicable. No lo hay, porque tú y yo dormíamos tranquilos pensando que todo en la vida se regulaba por un supuesto legal. ¿De acuerdo? Hoy. Exacto. Hoy nos encontramos rebasados y nuestra ley, si no la cambiamos, los jóvenes, si no nos damos a la tarea de legislar para aguantar lo que viene, no sé, no sirve.
Exactamente, o sea, bro, en esa parte, mi querido Juanjo, es muy importante lo que acabas de mencionar. Pues ahorita queda entredicho lo que tú dices, la ley, pues ya ahorita es obsoleta. Realmente algunos cambios que se vinieron haciendo desde el 2017 para adelante en materia laboral y los de que venían en camino, pues como tú dices, ahora el trabajo a distancia, algunas cuestiones que ya superó la ley, necesitamos nosotros los jóvenes impulsar en esta parte la cuestión de una nueva ley generadora de nuevas ideas que tengan ya que ver con este tipo de uso de las tecnologías y sobre todo también con la protección de los derechos fundamentales en materia laboral de los trabajadores. Sin duda. No, es que, a ver, seguíamos con el chip porfirista y el chip de 1917, que a los trabajadores habría que protegerlos en contra de los abusadores patrones. Y yo creo que no es que haya cambiado la ley, lo que ha cambiado es la sociedad en la que vivimos. Hoy, esta tecnología que tenemos tú y yo ha democratizado todo, mi querido Frank. Y por democratizado me refiero a hoy, yo en las empresas que yo tengo, hay pocos trabajadores que no traigan un teléfono con noticias, con WhatsApp. Hoy, lo que tú dices hace rato de las comunicaciones y negociaciones, cuando yo entro en una negociación colectiva, la empresa ya trae un grupo de WhatsApp en donde saben en tiempo real qué estoy diciendo, qué está manejado. O sea, ¿me entiendes? La tecnología ya cambió todo. Y entonces, no es que no tengamos que proteger, no. Es que tenemos que manejar la substancia y la flexibilidad suficiente como para aguantar a nuestra realidad. Porque si no, vamos a estar pretendiendo trabajar una realidad con una ley que regulaba otro siglo, literalmente otro siglo. Sí, exactamente. Y lo estamos viendo con el nuevo panorama del tema de Legal Tech, de Smart Contract, que también ahí iba mucho a mi pregunta respecto a esos contratos que sobre todo en materia laboral van a impulsar muchas reformas. Me gustaría tu opinión respecto a este tema de los Smart Contract, mi querido amigo. Yo todo lo que sea flexibilidad, seguridad y avanzar, yo estoy completamente en pro de eso. Todo lo que implique relaciones más justas, más modernas, más flexibles y más fluidas, yo estoy en beneficio de todo eso. Tuve el otro día una conversación con un abogado de blockchain, me voló la cabeza, me sentí viejo, me sentí arcaico, me sentí fuera de siglo y fuera de época, porque yo le digo, a ver, yo manejo una ley en donde las juntas todavía, hasta hace 2 meses, había interpretaciones de que si tú no traías el recibo, tú que eres fiscalista, amigo, el recibo sí, impreso y firmado no era válido. Oye, el CFDI no me lo tomaban como válido porque no tenía la firma. Y dices, estamos peleándonos por un lado con la autoridad laboral porque le pagaba electrónicamente vía CFDI, mientras otros abogados están en una realidad virtual en donde hablan de blockchain y de virtual contracts. Estamos 100 años atrás, me quiero Frank. 100. La relación laboral, por naturaleza, es una relación humana. Es una relación humana muy fluida. Y la regulación que tenemos que darnos también tiene que dar paso y cabida a esa fluidez. Exactamente, y tú lo acabas de mencionar, y a nosotros nos estamos actualizando, que estamos en el pro del estudio, compartiendo un poco de los conocimientos que tenemos, y como tú dices, tratando estos temas, ¿crees que llegue a revolucionar la ley federal del trabajo o se llegue a generar una nueva ley con estos temas ya
ya sean incluidos? Yo creo que hoy más que nunca es una obligación legislativa que tenemos, mi querido Frank. Hablábamos el otro día de que si la salida del problema podía ser tan rápido como la entrada al mismo, ¿de acuerdo? Hay muchos analistas que dicen, es que entramos en la crisis demasiado rápido, nadie se lo esperaba. Hay otros que se preguntan si lograremos salir igual de rápido o qué tan rápido lograremos salir. Y yo creo que uno de los pilares de una salida rápida, económica, social y nacional de esta crisis es que nos demos una ley, si no toda una ley, sí nos demos más flexibilidad y nos demos más modernidad en nuestros pactos y nuestras relaciones. Eso es una necesidad ya imperante, una necesidad que era urgente hace 2 años, hoy es una necesidad. Ahora bien, mi querido Juanjo, te voy a hacer una pregunta respecto a las opiniones que han emitido los organismos internacionales respecto a los efectos laborales respecto a esta pandemia, el denominado COVID-19. ¿Tú qué piensas o qué opinas respecto a ello? Mira, la OIT, que es el organismo internacional del trabajo más importante a nivel mundial, ha dicho que estamos viendo o estamos peligrando realmente a la caída de empleo más importante posiblemente de la historia, ¿no? Hablan de millones de trabajos perdidos, con las consecuencias que ello implica, ¿no? El que no haya ingresos en las casas, el que haya desesperación, el que haya socialmente un desajuste. Entonces, sí estamos viendo una pérdida enorme de empleo. De nuevo, lo que la OIT, los organismos internacionales y todas las academias a nivel internacional están esperando es que tengamos la capacidad política, junto con la voluntad política, capacidad y voluntad política nacional, con la capacidad igual nacional de cada país para darnos las medidas necesarias para poder aminorar el tema del desempleo. Porque el desempleo, mi querido Frank, te lleva a la ingobernabilidad y te lleva a muchos temas. Olvídate de lo fiscal, amigo, que lo fiscal es accesorio. Si no hay empleo, si no hay gente con comida en su mesa, olvídate del tema fiscal, no hay nada más, cabrón. Nos vamos a un problema enorme. Exacto. Entonces, claro que está preocupado todo la academia internacional a nivel laboral. Estamos esperando que haya voluntad y capacidad política y empresarial para responder lo más rápido posible. Sí, porque es muy importante que este organismo internacional del trabajo, como tú mencionaste, está buscando la forma, que es mi siguiente pregunta, de cómo garantizar esos medios de supervivencia de millones y millones de personas que han perdido sus empleos durante esta emergencia sanitaria. Ajá. Y exactamente, entonces, ¿cómo nosotros como sociedad, qué podemos esperar un nivel tan devastador, o en este caso, ver a otro lado, como tú dices, la fórmula de negociar, aprender a negociar, porque como tú dices, no conocíamos la forma de negociar. Sí, mira, yo creo que en lo que tú tocas, nuestro país es uno de los más peligrosos ante la pérdida masiva de empleo. Hay países mucho más desarrollados y también aquí juegan 2 factores a nuestro favor y a nuestra contra. Número 1, la cantidad de población que tiene el país, ¿de acuerdo? Y la historia laboral del país. Si tú comparas a México, por ejemplo, con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua, con Ecuador, son países que posiblemente se puedan social y laboralmente asimilar en ciertas cosas. Pero México es un país mucho más grande.
con una población mucho más grande que estas y por ende un país mucho más volátil en el tema social que estos otros. México, por el nivel de masa poblacional, somos un país muy peligroso. Hay países como Estados Unidos donde los trabajadores, al verse sin trabajo, entran en un seguro temporal de desempleo. En México no se tiene un seguro de desempleo. Hay países que han autorizado partidas específicas y especiales para el desempleo. México no lo ha hecho. En fin, cada país ha adoptado, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, sus propias políticas, pero el nuestro no. Y acuérdate que te dije, para salir se requiere voluntad y capacidad política. En nuestro país, yo no he visto la voluntad ni la capacidad política. Lo que sí he visto es voluntad empresarial y voluntad del gremio obrero. Ojalá tengamos también la capacidad para salir. Ahora bien, tú tocaste un punto muy importante, mi querido Juanjo, y ahí va eso. ¿Cuáles son las actuaciones que debe hacer el actual presidente de la República para apoyar a pues el gran sector de la población? Porque es todo el sector, todos somos los afectados, y cómo apoyar en esta parte y tomar el ejemplo de otros países que ha tomado diversas partidas, como tú lo dices, del presupuesto, ¿no? Y que México, como siempre, se queda milando como el chinito. O sea, me quedo, sin Frank, actuar. me has puesto muy en entredicho pidiéndome que yo le aconseje algo al presidente. Yo digo, no. Número uno, no osaría nunca aconsejarle nada al presidente. Número dos, no creo que escucharía el consejo de nadie, ¿no? Pero lo que yo buscaría en acuerdo con lo que inclusive la Coparmex o el CCE han querido hacer, es un acuerdo nacional para tener fondos, tanto públicos como privados, e inclusive de los patrones, para ayudar a la población a sobrellevar esto, ¿no? Lo único que yo aconsejaría o pediría, por no decir exigiría, es, número uno, un relajamiento del tema fiscal, que ahí entras tú. O sea, que los fiscalistas como tú y tus colegas nos ayuden a un relajamiento fiscal, y que la autoridad y presidencia ayudase a llegar a estos acuerdos nacionales para poder subsistir, para poder cuidar la mayor fuente de trabajo posible, para poder tener o garantizarle a los patrones que, aunque estén suspendidos, sí tienen posibilidad de abrir en unos meses y tendrán beneficios. En fin, hoy no tenemos nada, me quedo Frank, más que nuestra voluntad de sobrevivir y, en el mejor de los casos, el acuerdo de nuestra gente que nos diga, patrón, estoy con usted y vamos para adelante. Todos, ¿de acuerdo? Ese es el mejor de los casos, pero fuera de eso no tenemos nada. Lo mejor sería tener un acuerdo bilateral entre el sector público y privado para guardarnos, pero no existe, mi querido Frank. Ahora bien, tú como experto, mi querido Juanjo, ¿qué recomendaciones harías para este sector empresarial? La recomendación que hice ya y que yo recalco es, número uno, cada empresario tiene que ver sus finanzas. Cada empresario tiene que hacer un análisis hoy objetivo de su sanidad y salud financiera para ver cuánto aguanta parado y para ver cuánto aguanta en términos de a quién puedo y cuánto puedo pagar. Yo les pediría a los empresarios que pagasen lo más posible a la mayor cantidad de gente posible. Y le pediría a los trabajadores que también fueran conscientes de la situación y que aceptasen en la medida de lo posible, que aceptasen lo que les convenga a ellos y a sus empresas. No les puedo decir qué, porque cada empresa y cada rubro es distinto, pero si llegamos al consenso, Frank, si platicamos y nos ayudamos y de nuevo acordamos, podemos salvarnos. Entonces el patrón tiene que ver sus finanzas y ser objetivo con cuánto y a quién puede pagar y por cuánto tiempo.
tiene que haber un diálogo con los trabajadores o con el sindicato. Y el sindicato y los trabajadores tienen que ser abiertos al diálogo y tienen que ser abiertos a sumarse a la ayuda para poder sobrevivir. Es mi recomendación. Esto creo que es la obligación que tenemos como seres humanos, no como abogados, como seres humanos, y creo que es lo que debemos hoy hacer para salvarnos, mi querido Frank. Sí, exactamente. Tú estás hablando de un punto muy importante para hacer frente a la crisis de empleo provocada por el COVID-19, ¿no? Ahora también, como tú nos acabas de mencionar, de tantos aspectos tan importantes que debemos de tomar en cuenta en materia laboral, me gustaría que nos ahondaras un poco más respecto a aquellas dudas que pueden tener ese sector, como decíamos anteriormente, respecto al incorporarse a la empresa o en este caso con menores prestaciones a las debidas, o en este caso, ¿qué es lo que debe hacer el obrero? El obrero no debe, yo creo que en principio, aceptar medidas unilaterales, es decir, no debe de aceptar las medidas cuando le sean impuestas y le sea dicho, oye, a partir de hoy vas a percibir el 10% de tu salario. Yo creo que los trabajadores tienen el derecho, porque el contrato de trabajo, Franklin, no es un contrato unilateral del patrón, es un contrato bilateral de ambas voluntades. Los trabajadores tienen el derecho de participar hoy en la salvación de su empresa y también en sus propios intereses y en los intereses de su familia y de su salud. Y por ende, yo creo que todo trabajador, desde los trabajadores domésticos hasta trabajadores de plantas, cualquier tipo de trabajador, tienen el derecho y la obligación de platicar con sus patrones. Y en ese sentido, si tuviesen que adoptar un régimen temporal de reducción de alguna prestación, creo que debiesen aceptarlo. Temporal, platicado y consensado por ambas partes. Sí, exactamente, porque tú acabas de mencionar esos aspectos importantes y sobre todo ahí va mi siguiente pregunta, Juanjo, respecto a aquellas personas que han sido suspendidos temporalmente, pero sin goce de sueldo, ¿qué pasa con ese sector? Mira, ese sector, por regla general, Frank, cualquier persona que crea o que en efecto algún derecho le haya sido violado, tiene sus derechos salvaguardados para irse a quejar a la Junta de Conciliación y para hacer valer sus acciones pertinentes. Sin embargo, ojo, hoy la Junta está cerrada. Entonces, el trabajador tiene hoy y tendrá su derecho de reclamar. Sin embargo, de nuevo, y esto es para el futuro, antes de que lo suspendan, platiquen. Si ya te suspendieron y no te van a pagar, hoy estás en un estado atípico, ¿de acuerdo? Atípico, sin precedentes, en donde tienes un derecho, pero no lo puedes ejercer todavía porque no hay autoridad que te lo pueda ahorita garantizar, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, perdóname, y la respuesta no me gusta a mí ni a nadie, pero ahorita tenemos que esperar o platicar con los patrones para que paguen lo mínimo, por lo menos, pero para que paguen algo. Sí, porque esa situación lo he visto también en algunas empresas en las que asesoro y sobre todo están adoptando ese modelo de suspender temporalmente a los trabajadores pero sin goce de sueldo. Y yo les dije que incurrirían en una responsabilidad laboral por la cuestión esta de que si se ha adoptado o se ha decretado una declaratoria de emergencia y es de mutuo acuerdo llegar a una disminución del salario de forma temporal, más no la suspensión definitiva o temporal sin goce de sueldo, porque también son consecuencias que debe de tomar en cuenta el empresario, ¿no? No, la suspensión, ojo, y esto es un hecho legal, por donde lo interpretes. La suspensión no es sin goce de sueldo, porque inclusive aquellas personas que argumentan la aplicabilidad del 427, la suspensión iría con por lo menos, Frank, una indemnización
de un salario mínimo por un mes. Entonces, una suspensión a lo mínimo tendría que venir acompañada con un salario mínimo durante un mes. Entonces, por supuesto, para aquellas empresas que hayan entrado a un régimen de suspensión sin pago alguno, yo en lo personal sí creo que están fuera del marco de la ley. Sí, exactamente. Tú lo acabas de mencionar y eres experto en esta parte, y sobre todo es muy importante todos aquellos elementos que tú acabas de mencionar, sobre todo en elementos principales que debe de tener el contrato laboral, que también si nos haces un poquito de mención para que recuerde nuestros radios escuchas, un poco de esos elementos que deben de tomar en cuenta y estar al pendiente que debe contener su contrato. Mira, muchos de tus radioescuchas seguramente te van a decir, yo ni contrato tengo, ¿de acuerdo? Yo nunca, ni he visto un contrato, yo nada más voy y me pagan, ¿de acuerdo? Eso, mi primer mensaje es, el hecho de que tú no hayas visto nunca un contrato no implica que no seas empleado y no implica que no tengas derechos y prerrogativas. Ojo, con tal de que tú vayas a la fuente de trabajo y tengas una remuneración por la chamba que estás realizando, eres considerado empleado para todos los efectos de la ley. Entonces, tu relación laboral no depende de la existencia de un contrato o no. Es mi primer mensaje, ¿de acuerdo? Porque seguramente muchos te van a decir, yo ni contrato tengo. Aunque no tengas contrato, la ley te protege, ¿de acuerdo? Número uno. Aunque tampoco tengas contrato, eso no te quita tu derecho de seguir pudiendo hablar con el patrón y entrar consensualmente en un régimen temporal para salvar esto, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, los elementos del contrato, digo, son muy sencillos, pero en derecho laboral, mi querido Frank, no importa, porque acuérdate que siempre que exista subordinación y dependencia, es decir, que alguien te dé órdenes y que te paguen un salario, existe la relación laboral y tú tienes y gozas de todas y cada una de las prerrogativas que tiene esa ley. Prerrogativas que no se pueden suspender a menos de que sean suspendidas por la indemnización de un salario mínimo diario por un mes. ¿De acuerdo? Así sencillo. Exactamente, bro. Ya para ir concluyendo, me gustaría que nos dieras tu conclusión respecto a este tema interesante y sobre todo aquellos efectos que hablamos a la luz de esta pandemia. Mira, mi conclusión, mi querido Frank, es una esperanza. Yo quisiera concluir con la esperanza de que ojalá salgamos de esto. Pero esa esperanza también lleva una carga obligacional para todos los que te escuchan. Si habremos de salir de esto, mi querido Frank, tenemos que ser solidarios. México no va a poder salir de esta crisis sin la solidaridad de los trabajadores, de los empresarios y de los patrones mexicanos. No hay forma. No hay forma. Yo le quisiera decir a todos tus radioescuchas, ahorita, como ya dijiste tú y como ya dije yo, no hay ley, no hay juntas, no hay autoridad que te pueda dar tus derechos. Lo que hay es un régimen de emergencia que implica que tenemos que hacer todo lo necesario por salvarnos, salvar nuestras familias, salvar nuestros ingresos, salvar nuestras empresas. Entonces, seamos conscientes, seamos solidarios, no aceptemos medidas unilaterales del patrón, pidamos a los patrones que platiquen, pidamos a los patrones que dialoguen y seamos solidarios con ellos, pero sí, por favor, seamos solidarios y seamos conscientes, porque si no, no saldremos de esto, mi querido Frank. Y yo sí creo que los efectos laborales que hoy vivimos y que viviremos en 6 meses y un año serán los más importantes para que nuestro país logre tener estabilidad. Bueno, amigo, agradezco tu participación y por regalarme esta hora de tu tiempo. Les recuerdo tus datos, Juan José Díaz Mirón, que tiene su buffet Díaz Mirón y Asociados SC, y que puede ser localizado al número 55 56 05 41. Por escucharnos en su programa Conciencia Fiscal, agradezco la participación de mi querido Juanjo y vamos a estar en contacto
y con más temas interesantes, con entrevistados nacionales e internacionales. Y recuerden que estamos para asesorarlos y te mando un fuerte abrazo, mi querido Juanjo, por haberme regalado esta hora de tu tiempo. Es tu programa Conciencia Fiscal.